Bienvenido, Pablo Lucio. Por favor. Sí, muy buenos días. Muchas gracias a FinanCop por esta invitación a conversar con ustedes. Muchas gracias, Marín. Muchas gracias a todos. Un abrazo a todos en este momento tan complicado para el mundo y para el Ecuador, pero yo estoy seguro que arrimando el hombro, haciendo cada uno lo que tiene que hacer desde su posición, saldremos adelante. Y eso es un poco lo que vamos a conversar hoy, como siempre, recordándoles pues que no se trata de adivinar el futuro, sino de plantear algunos elementos de reflexión. No se puede adivinar el futuro. Recordarán que hablamos hace algunos meses la última vez y para nadie estaba en el horizonte el tema del coronavirus que ha cambiado completamente las perspectivas. Pero en todo caso, por eso mismo siempre digo, no es adivinar el futuro, sino tener en la mente elementos de reflexión. Como Angélica les acaba de señalar hace un momento, la manera en que vamos a funcionar es que yo voy a parar cada día, esto va a durar 1 hora aproximadamente, yo voy a parar cada 10 o 15 minutos para recibir preguntas que ustedes hayan enviado a través del chat. Solo les pido una cosa muy precisa para que la conversación sea más fluida. Solo una cosa les pido. Por favor, manden en cada momento preguntas sobre eso que estoy hablando. Voy a empezar hablando de la economía mundial para entender los impactos y dimensionarlos, porque después vamos a ver que la situación en el Ecuador es complicada, pero hay que ver también de dónde viene en el mundo y qué complicaciones hay en el mundo para entender lo del Ecuador. Entonces voy a empezar con el mundo. Las primeras preguntas que me manden es sobre el mundo. Luego voy a ir avanzando tema por tema y en cada oportunidad mándenme preguntas sobre ese tema, ¿no? Si hablo del mundo, no me pregunten ¿y qué va a pasar con la dolarización en el Ecuador? Ya vamos a hablar de eso más adelante. ¿Qué va a pasar con el sistema financiero? Ya vamos a hablar. Vamos parte por parte, por favor. Entonces voy a empezar efectivamente pues con el tema del mundo. Por favor, la lámina. Solo quiero recordarles, para dimensionar un poco las cosas, que cuánta gente muere, esto ya es de hace unas 2 o 3 semanas, por eso le he agregado la flecha roja que es mía, esto es de hace un mes. Pero recuerden ustedes que, por ejemplo, la tuberculosis mata normalmente, desgraciadamente, alrededor de 3.000 personas diarias en el mundo. La hepatitis B, 2.500. La neumonía, 2.000 y pico. El HIV, 2.000 y pico. La malaria, 2.000 y pico. Hasta ahora, en promedio, el coronavirus, desgraciadamente, obviamente, ha generado un poco más de 1.000 muertes diarias, es decir, está ahí más o menos por donde está la flecha roja, pero obviamente si no hacemos el promedio, si no tomamos la parte más fuerte que fue las últimas 2, 3, 4 semanas, obviamente estamos por encima de la tuberculosis, estamos alrededor de 4, 5, 6.000 diarias, pero el promedio está alrededor de 1.000. Es para un poquito recordar que hay otras cosas que también impactan al mundo de manera fuerte normalmente. Por favor, la siguiente. Ahora, ¿cuál es la siguiente lámina, por favor? ¿Cuál es la diferencia de esta crisis con crisis anteriores? La depresión del año 29, las guerras mundiales, la crisis reciente del año 2008. La diferencia fundamental es que en esta oportunidad se ha impactado al mismo tiempo a la oferta y a la demanda. Y además las medidas que hemos tomado de aislamiento impactan a la oferta y a la demanda. Las empresas no pueden producir, pero la gente tampoco tiene ingresos para demandar. Entonces la oferta y la demanda han caído las dos al mismo tiempo. Y en realidad, por eso mismo es que habiendo cortado la esencia de la economía, que es la interacción entre la oferta y la demanda, porque es lo que sucede al alejarnos, no hay la interacción diaria de la oferta y la demanda, pues no hay intercambios y la única manera de que las economías se recuperen, uno puede hacer 1.000 cosas, bajar las tasas de interés, como ya vamos a ver, hacer estímulos fiscales, hacer 1.000 cosas,
pero la única manera en esta oportunidad de recuperar la economía es que volvamos a juntarnos para producir e intercambiar. Mientras no podamos hacerlo, cualquier cosa que se haga es secundaria y no ayuda a la economía. Sí ayuda a la gente, pero no ayuda al intercambio y al desarrollo de la economía. Y esa salida del aislamiento, como sabemos, no es fácil, porque si se lo hace mal hecho y en el momento que no es el adecuado, el coronavirus nos vuelve a impactar. Porque aunque esta es una conversación de economía y no de salud, que yo no sé nada de salud, obviamente, pero quiero recordarles que las características complicadas del coronavirus que justamente nos han llevado al aislamiento es que tiene un alto contagio, cada persona contagia a 2 o 3 adicionales. Segundo, los síntomas no aparecen rápidamente y en consecuencia uno está contagiando a los demás sin darse cuenta, ni que yo sepa, ni que el otro sepa. La tercera cosa es que la recuperación dura bastante, dura 15 días y entonces si no se le ha identificado y tratado a la persona, sigue contagiando. Y lo cuarto es que la tasa de mortalidad es relativamente alta. Entonces, el gran problema del coronavirus es que por esas razones, muy rápidamente se genera una curva exponencial, ¿no? Va creciendo. Una persona contagia a 3 y las 3 contagian a otras 3 y esas 9 contagian a 27 y el crecimiento es muy rápido. Por eso no hay cómo volver a juntarse si no tenemos las condiciones para hacerlo. Pero si no lo hacemos, la economía no puede recuperarse. Ese es el gran dilema que se vuelve que se tiene en todas partes del mundo. Y esto tiene un gran impacto, ya vamos a ver en el Ecuador, pero dimensionemos también en el mundo. Por favor, la siguiente lámina. Dimensionemos en el mundo. Vean ustedes, aquí es un gráfico muy sencillo. Vean ustedes el impacto en empleo, en desempleo, perdón, en los Estados Unidos. Aquí en grande, enorme, tienen 22 millones, que es ya en este mes las personas que han pedido apoyo por desempleo en los Estados Unidos. Ven ustedes que es 10 veces más que en cualquiera de las crisis anteriores en los Estados Unidos. No estoy hablando en algún país pobre del mundo, estoy hablando de la economía más grande del mundo. Por favor, la siguiente lámina. Entonces, los impactos han sido en crecimiento económico, una serie de cosas. Ha habido un impacto en las bolsas de valores que han caído alrededor de 25, 26%, a pesar de que hace un mes habían caído 36%, es decir, las bolsas de valores más bien se han recuperado un poco. Pero vamos a la siguiente lámina. Tenemos aquí justamente la proyección, algunas de las proyecciones, hay muchas que se hacen en la economía mundial, y vale la pena, pues ven ustedes al lado izquierdo en el cuadro, hay muchas cifras, pero digamos, cojamos alguna. La primera línea es la economía mundial, proyecciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de JP Morgan, de Goldman Sachs, pero ven ustedes que todas en promedio hablan entre 2 y 3% de caída de la economía mundial en el año 2020. Piensen ustedes, la economía mundial con grandes países fuertes cae 2 a 3%, pero también vale la pena mirar el año 2021. Casi todos hablan de que la economía se recuperará entre el 5 y el 6% el año próximo, ¿no? Entonces, es una caída fuerte, muy fuerte. Ven ustedes al lado derecho en el gráfico que es una caída mucho más fuerte que la de la crisis del año 2008, pero también se habla de una recuperación relativamente rápida. Ya voy a hablar más adelante de ese tema. Para los Estados Unidos, ustedes ven que se habla de una caída en los Estados Unidos entre el 4 y el 6%, y claro, una recuperación también entre el 4 y el 6% el año próximo. Ya hablaremos del Ecuador más adelante, pero veamos, por ejemplo, en la última línea, el Perú. Se habla de una caída en el Perú entre el 2 y el 3 y el 4%. Perú tiene una economía con una serie de elementos sólidos, por eso la caída es menor que la de otros, 2, 3, 4%, y una recuperación del 4, 5, 6% el año próximo. O Colombia, se habla también de una caída de alrededor del 2, 3% y una recuperación un poquito menor a la del Perú, una recuperación de 3, 4% el año próximo. Pero ven ustedes que las dimensiones, incluso en economías más sólidas, son bien importantes. Vayamos a la siguiente lámina. Bueno, esta es un poco una repetición de la anterior, así que no vale la pena. Vamos a la siguiente. Hay un tema bien importante de reflexionar, que es este cuadro de Boston Consulting, que nos dice, mira, ¿cuándo es que llegan los países a tener un pico en nuevos casos del coronavirus
y entre cuándo y cuándo podrían estarse abriendo. Ven ustedes en la primera línea los Estados Unidos, nuevamente esto es para que tengamos una idea del caso ecuatoriano, cómo se sitúa frente a estos. Estados Unidos, ¿no? Empezó el lockdown, o sea, el aislamiento realmente en el mes de abril, va a tener un pico en la primera semana del mes de mayo y se estaría realmente abriendo alrededor del mes de junio. O Colombia, ven ustedes abajo, en la última línea, Colombia, se empezó el aislamiento el 24 de marzo, se estima que el pico va a tener en la primera semana de mayo y se estaría abriendo hacia junio, julio. Entonces eso nos da un poquito una dimensión, el Ecuador está por ahí, cercano a Colombia, un poquito antes, pero eso nos da una idea más o menos de qué es lo que se está hablando en el mundo, es decir, picos en el mes de mayo y apertura lenta y se va dando poco a poco. Están pensando que ya la próxima semana salimos todos alegremente. No, 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 el tema no es así, el tema hay que ser mucho más, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien hecho y hay que tener mucho cuidado. Por favor, la siguiente lámina. Aquí justamente hay una proyección que es la misma. La mayoría tienen es que son bastantes, son como 500 personas que están conectadas. ¿Perdón? Imagínate. Bueno, creo que hay alguien que no apagó su micrófono, por favor. No. Interesa aquí en esta última línea, es sobre todo la última línea que dice, ¿cuándo se recuperará el nivel previo a la crisis? Dice que en la China será en el tercer trimestre del 2020, en los Estados Unidos en el último, en el mundo en el último, en Europa el primer trimestre del 2021, y yo creo que una buena parte de estas proyecciones son demasiado optimistas. Yo creo que todo esto se va a mover un poquito hacia la derecha, es decir, será la recuperación más bien entre el último trimestre de este año y mitades del año próximo, pero comprenderán ustedes que los Estados Unidos no tienen el Ecuador no tiene la fortaleza ni de China, ni de Estados Unidos, ni la zona euro, y por eso vamos a ver que en el Ecuador la recuperación al nivel anterior no se va a dar antes del 2021, 2022, desgraciadamente, pero hay que ser objetivos. Siguiente lámina, por favor. Es una lámina bien interesante, que más allá de lo que nos dice es, más o menos, esto es hecho por Deloitte, nos dice, vean, tengamos una idea de cómo se van a ir moviendo las actividades, ¿no? Ustedes ven arriba en verde está la alimentación, que sabemos está por encima del 0%, es decir, si hay un sector que se ha seguido moviendo es la alimentación, porque tenemos que alimentarnos y porque además la gente ha comprado más de lo necesario por si acaso, ¿no? Pero ven ustedes, por decir algo, en celeste están los viajes, ¿no? Y ven ustedes que en el mes de junio, por ahí, se estarían recuperando los viajes de primera necesidad. Por ahí, hacia agosto, el turismo doméstico. Hacia noviembre, los eventos corporativos pospuestos y recién hacia diciembre en adelante, el turismo internacional. Y como el Ecuador depende, bueno, digamos, hay un ingreso importante de turismo en el Ecuador, creo que esta es una gráfica que es interesante para dimensionar las cosas. Los hoteles obviamente siguen un poco la misma tendencia que los viajes. ¿Y cuál otro hay interesante? Restaurantes y ocios, que está en verde, disculpen, en amarillo. Empezarían a recuperarse más bien hacia agosto. Ya ven ustedes que hay un salto hacia agosto, septiembre, ¿no? Entonces yo creo que es un cuadrito que nos hace pensar un poco las dimensiones de cómo nos vamos a ir recuperando. Por favor, la siguiente lámina. Esta es la última lámina que presento sobre la economía internacional como tal, y luego iríamos a una fase de preguntas. Espero que hayan mandado preguntas sobre este tema, por favor, sobre estos temas. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué es lo que se ha hecho? Primera cosa, ven ustedes al lado izquierdo, y lo menciono porque ustedes están en el sistema financiero y el tema tasa de interés para ustedes es importante. Vemos pues al lado izquierdo en el gráfico que los Estados Unidos hace aproximadamente un mes, un poco más, bajó la tasa de interés drásticamente al 0%, la tasa de interés del Banco Central. Europa ya lo tenía en 0, Japón ya lo tenía en 0, en fin, los Estados Unidos se lanzó al 0, pero ¿cuál es la idea detrás de eso? Que los bancos centrales en el mundo dicen, yo estoy dispuesto a poner a la disposición de la economía, inyectando, creando dinero, meterle a la economía el dinero que sea necesario para reactivar la economía.
Es un tema que uno puede discutir si tiene sentido o no, dada la naturaleza de la crisis, pero en todo caso es la acción de los bancos centrales. Y veamos, al lado derecho dice una enorme inyección fiscal de los gobiernos. El gobierno americano ha decidido una inyección de 10% del PIB, Alemania del 6%, el Perú del 7%, en fin, en general los países están haciendo una inyección fiscal, un aumento del gasto fiscal de alrededor entre 5 y 10% del PIB, pero lo más importante es saber cómo se financian esos 5 a 10% del gobierno. Se financian con los bancos centrales, con ahorros de antes y con endeudamiento en los mercados. Son las tres cosas. Ya vamos a hablar de eso en el Ecuador, solo me voy a parar un momentito, pero quiero recordarles, antes de seguir con el Ecuador después, que el Ecuador justamente no tiene estas tres cosas que tienen los demás países. El Ecuador, como está dolarizado, y ojalá tiene que seguir dolarizado, no tengo duda de eso, no podemos imprimir dinero, no acumulamos ahorros en el pasado porque se dijo que los famosos fonditos eran innecesarios. Quien sí tiene fondos y liquidez es el sistema financiero. La liquidez del sistema financiero y hay que cuidarla porque es muy importante. Y endeudamiento en los mercados internacionales no podemos acceder. Ya vamos a hablar del Ecuador, pero me paro un poquito para hablar de los temas del mundo. Por favor, Angélica, si es que hay preguntas, me vas dando todas las preguntas, yo las recojo y contesto. Perfecto. Pablo Lucio, nos preguntan si en esta guerra denominada comercial entre los diferentes países existiría algún ganador y si este ganador vendría a ser China. Ya, esa es vamos. una. La siguiente, ¿cuál es el efecto que obviamente esto genera la caída del precio del petróleo, sobre todo en la microeconomía, y es en el bolsillo ecuatoriano? Bueno, dale. Ya, otra pregunta que nos dicen por acá, déjenme ver, ¿cómo podríamos generar una recuperación económica del Ecuador? Si vemos que ahora todos los fondos, también internacionales, se encuentran... Dale, la siguiente, Angélica. Como te dije, por favor, no me des las preguntas que son sobre el Ecuador, que ya voy a hablar después. Le pedí a la gente que no me mande preguntas sobre otro tema. Ya. En términos macroeconómicos, ¿nos aprestamos a un nuevo modelo económico mundial o terminará la era capitalista, que tiene que también ver algo con la economía? Eso es. Y Pablo Lucio, una sola pausa nada más. Para un poco la tranquilidad de todos, el evento está siendo grabado y se los va a reenviar para que ustedes también lo puedan tener. Eso nada más. Listo. Bien, contesto dos preguntas porque como digo las otras y nuevamente me permito muy amablemente pedirles que no manden preguntas que no son del tema que he mencionado. Hay dos preguntas sobre el tema mundial, la una sobre la guerra comercial y todo este cambio, digamos, que se está dando en el mundo. En todo caso, yo diría que da la impresión que hay un perdedor, que es Europa, porque Europa está haciendo muy mal las cosas. Daría la impresión que hay un ganador, que es el Asia, porque ha hecho las cosas mejor y más rápido. Así que algo que sí podría suceder en el mundo es que lo que de hecho se estaba dando, que era un movimiento de la economía mundial hacia el Asia, podría profundizarse con el coronavirus. Podría ser, ¿no? A pesar de que la China ha mostrado muchísimas debilidades, ¿no? No informó a tiempo, se ve que el desarrollo científico que se ha tratado de disimular de alguna manera no es tan avanzado como se pretende en la China, en fin, pero yo creo que probablemente el ganador es el Asia en general. Y sobre la pregunta de un nuevo orden mundial y si se va a terminar el capitalismo, mire, el capitalismo no se va a terminar por una razón muy sencilla. Puede modificarse, puede mejorarse, puede ajustarse como todo en la vida, pero ojalá el capitalismo no se termine porque el capitalismo es el sistema que le permite a la gente vivir mejor, que lo que nos dice es tomamos instrumentos de capital, es decir, instrumentos técnicos, tecnología, máquinas, etcétera, etcétera, para ayudar al trabajo y al desarrollo de las personas. Eliminar el capitalismo significaría querer volver a la época en que no teníamos máquinas, en que no teníamos tecnología, en que no teníamos una serie de cosas, sino que hacíamos todo casi individualmente, sin apoyo de capital. Entonces, ojalá el capitalismo mejore como cualquier cosa, pero siga adelante. Bien, entonces sigo con la presentación. Volvamos al PowerPoint, por favor. La siguiente lámina.
Recordemos, esta lámina la hemos compartido en otras oportunidades y no la he cambiado simplemente porque es importante. Lo que hoy tenemos es lo que teníamos antes. El Ecuador tiene un problema de crecimiento y desempleo. Ya vamos a ver, va a haber una caída muy fuerte del crecimiento y aumento del desempleo. Tenemos un problema de ajuste fiscal, ya vamos a ver las cifras de cómo se ha afectado la situación fiscal del Ecuador. Tenemos un problema de competitividad externa, ha habido un impacto muy grande en el sector externo y además, como sabemos, tenemos un problema de desconfianza en la economía que viene desde hace mucho tiempo de atrás, problemas políticos, falta de acuerdos nacionales, ya viene desde hace mucho tiempo. Octubre, lo que sucedió en octubre empeoró, digamos, la capacidad de ponernos de acuerdo y la proximidad de las elecciones del año próximo también complica el panorama político. Por favor, la siguiente lámina. Uno de los impactos muy importantes que tenemos es obviamente el dólar en el mundo. Como ustedes saben, con el euro está en 1,08, 0,7, 0,9, es decir, un dólar más bien fuerte, y ni se diga con Colombia, que muchos de sus clientes tienen negocios con Colombia, que está en más de $4,000 del peso colombiano, es decir, el Ecuador se ha vuelto más caro con el fortalecimiento del dólar en el mundo y esto va a continuar mientras dure la crisis porque el dólar es el gran refugio en la economía mundial. Por favor. Luego tenemos el impacto del petróleo. Esta lámina le mandé a Angélica ayer en la noche. El petróleo estaba en $12 del promedio, el petróleo mundial, es decir, el ecuatoriano estaba en 8 o 9. Un poquito más tarde, antes de empezar la conferencia, estaba en 14, es decir, el ecuatoriano estará en $10. Bueno, ustedes saben, el día lunes cayó a menos 40, ahí está en el gráfico, menos 40, ese es un tema casi anecdótico, una locura, pero era obvio que era un tema absolutamente pasajero. Yo hago parte de los optimistas, entre comillas, que creo que en los próximos meses el petróleo va a volver a los 30 o $35, es decir, el ecuatoriano alrededor de 25, 30 tal vez, pero obviamente el impacto es muy grande en la economía ecuatoriana, sea cual sea el precio. Y de una vez, por favor, la siguiente lámina, y de una vez menciono algo que todos tenemos en la mente, ya que hablé del petróleo, es que el subsidio a los combustibles importados, ven ustedes en la primera columna, el año pasado fue $1,260 millones, este año estaba previsto $1,900 millones en el presupuesto para los subsidios, y le pongo ahí abajo, año 2020, quizás lo contrario, es decir, con los precios actuales no hay subsidio. Probablemente lo contrario, el gobierno está ganando plata con la venta de los combustibles. Entonces yo creo que sería una muy buena oportunidad para eliminar el subsidio porque nadie notaría nada. Los precios más bien tenderían a bajar en vez de subir. Pero luego, obviamente, a medida que suba el precio del petróleo, como yo creo que va a subir, el precio se iría ajustando y sería una buena manera de dejar de lado este trauma que tenemos con el subsidio a los combustibles. Por favor. Bueno, me voy a saltar esta lámina porque tengo lo mismo en otra lámina, así que por favor, la siguiente. Aquí tenemos un estudio que hicimos en la Universidad de San Francisco, el impacto externo y el impacto fiscal del coronavirus. Entonces ven ustedes que en el impacto externo tenemos pérdida de dinero del petróleo, pérdida en bonos, estoy comparando con el año 2019, ya no vamos a poder emitir bonos en el mercado internacional como teníamos previsto. El sector privado, que recordarán ustedes, incluyendo las cooperativas, recibió dinero de afuera el año pasado, fueron como 1.500 millones. Evidentemente este año no va a recibir el monto que recibió la economía el año pasado. Las exportaciones privadas, estoy poniendo que podrían caer en 2.000 y pico de millones, las remesas, la inversión, pero por otro lado las importaciones también van a caer, lo cual nos ayuda. Y ven ustedes que hay un impacto externo del orden de $8.000 millones. Y por el lado fiscal, el impacto también es similar, 2.500 del petróleo, impacto en deuda, caída de ingresos del gobierno, obviamente los impuestos, etcétera, el gobierno no va a recaudar en la misma proporción, no venta de concesión de empresas públicas, es decir, el impacto es del orden de $8.000 millones, a lo cual hay que agregar los costos de atender la salud, diferir impuestos, apoyar a las empresas. Entonces ustedes ven que el impacto directo es alrededor de $8.000 millones, el impacto indirecto es aún mayor. Entonces eso es lo que tenemos que tener en la mente, que el impacto directo del coronavirus nos cambia la economía en alrededor de $8.000 millones
en relación al año pasado. Esa es una cifra muy importante de tener en mente. Por favor. Simplemente he tomado, y disculpen, me olvidé de poner la fuente es Multiplica, la consultora Multiplica. Aquí señalan un poco las ramas que están más afectadas, como sabemos, es floricultura, turismo, línea aérea, transporte, construcción, manufactura, autos, hoteles y restaurantes, entretenimientos fuera de casa, etcétera. Las ramas medio afectadas, otros sectores de la manufactura, la banca, los seguros, la agricultura, la farmacia, la educación, etcétera, y los sectores menos afectados, farmacia, retail de alimentos, telecom, servicios básicos, entretenimiento en casa, tecnología digital, ¿no? Yo creo que siempre es importante de tener un poquito la dimensión de quién se ve más afectado o menos afectado. Por favor, la siguiente. ¿Qué es lo que puede hacer el Ecuador? Como les decía hace un momento, lo que se hace a nivel mundial es grandes paquetes monetarios y fiscales financiados con emisión de los bancos centrales, ahorros anteriores y endeudamiento en los mercados. El Ecuador no tiene ninguna de las tres cosas. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas fundamentales que tenemos que hacer en el Ecuador? Primero, redireccionar recursos internos. Evidentemente hay que dar apoyo a la gente más pobre. Se le está dando a más gente un bono de $60 mensuales. Ojalá pudiera darse más, pero, digamos, los recursos no alcanzan. Se está difiriendo impuestos. Recordemos que al año se recauda entre el IVA y el impuesto a la renta alrededor, para redondear, 10.000 millones de dólares. Eso cuesta el diferir los impuestos. Si se difiere la mitad, el costo es 5.000 millones. Si se difiere una cuarta parte, son 2.500 millones. Recordemos que el IES recibe entre 5 y 6.000 millones de dólares al año. Si diferimos aportes al IES, la cuarta parte nos cuesta 1.500 millones. Hay que diferir deuda, es decir, el costo del apoyo a la gente, a las empresas, a la gente y a las empresas, el costo es muy alto. Esto cuesta, pero ojo, haciendo eso, lo único que hacemos es cambiar dinero del bolsillo de unos al bolsillo de otros. No hay recursos adicionales, solo es un cambio de dinero. Le apoyo a las empresas reduciendo otros gastos públicos, le apoyo a las empresas cobrando un impuesto, le apoyo a la gente sacando dinero de acá o de allá, pero es solo dinero dentro de la economía. Por eso es necesario y fundamental el apoyo internacional, del que voy a hablar más adelante con más profundidad, un apoyo internacional de 6 a 7.000 millones de dólares adicionales. Y lo tercero fundamental, para apoyar el encuentro entre las empresas y los trabajadores, es necesaria una reforma laboral. Se ha planteado a la Asamblea una reforma muy sencilla que dice, en esta época de crisis, vamos a permitir que los trabajadores y las empresas, o sea, que las empresas y sus empleados puedan negociar libremente en el marco de las necesidades de cada institución. O sea, hay gente que dice, bueno, pero el trabajador no tiene medios para negociar. Por eso mismo en la ley entiendo que se prevé la posibilidad de árbitros o de mediadores, o bueno, como se llame, para ayudar a ese tipo de negociación sensatamente, pero eso necesita el Ecuador, una negociación más libre y más sensata entre las empresas y sus empleados, y también con sus acreedores. También hay un mecanismo más ágil de concordato para que las empresas puedan llegar a un mejor acuerdo con sus acreedores, incluyendo el sistema financiero. Y este tema del concordato en este momento creo que es un tema bien importante para poder negociar obligaciones de manera más sensata, pero más ágil. Obviamente tiene que ser sensata. Vamos a la siguiente, por favor. Y entonces, en este contexto, pues en el Ecuador y en todas partes del mundo hay tres escenarios posibles que se los ha descrito a nivel mundial con letras. La letra L, que es el peor, caes y te quedas ahí. El intermedio, que es de la U, caes, te quedas un ratito y luego sales. Me salto a la V de vaca, que es el mejor escenario, caes y te recuperas rápidamente. Y el escenario en W, que yo creo es el más probable, pero le he buscado una letra, un tipo de letra específico para que ustedes vean que la patita de la derecha de la W es más larga, es decir, la economía cae, empieza a recuperarse, pero luego hay un nuevo impacto, una segunda ola de impacto del coronavirus, más lenta, pero cae, vuelve a caer la economía y luego se va recuperando más lentamente, por eso la patita de la derecha es más estirada. Yo creo que vamos a ir al escenario
W en el Ecuador, ¿no? No es el mejor escenario, pero tampoco es el peor, que sería una L. Es lo que es. Yo me imaginaría recuperándose la economía ecuatoriana en un escenario en W. Y último tema, bueno, no, me paro ahí para conversar. Manden preguntas sobre estos temas que acabo de mencionar, qué es lo que se puede hacer en el Ecuador. Después ya vamos a hablar de otras cosas respecto al Ecuador. Por favor, las preguntas, Angélica. Sí, Pablo Lucio, nos comentan si tal vez en qué nos beneficiaría la apreciación del dólar en Estados Unidos como Ecuador. Ajá. Si el apoyo internacional del que nos habla es igual a adquirir una deuda y si esto, ¿en qué valor sería? A nivel nacional es de pensar en una economía digital y en especial los servicios bancarios y financieros y si se deberían reducir así la interacción cara a cara con el público. Y si para usted la decisión del gobierno es la correcta. Es lo que ¿Cuál nos decisión? comenta. Bueno, la decisión. Las últimas medidas Okay. económicas. Bien, entonces contesto tres de las cuatro preguntas porque la segunda, que es del apoyo internacional, ya voy a mencionar. La primera, el dólar fuerte. El dólar hace que las exportaciones sean más difíciles y facilita las importaciones, pero justamente en la crisis actual, el Ecuador no necesita más importaciones, lo que necesita es más exportaciones. Entonces, en ese sentido, pues la apreciación del dólar es una mala cosa para la economía ecuatoriana, sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que ahí no hay discusión. Pero para los que tienen, ya voy a hablar del tema, pero para los que tienen dudas sobre la dolarización, ese es el lado negativo, pero el lado positivo es que nos mantiene en una estabilidad fundamental, ¿no? En este momento, si no estuviéramos dolarizados, sería como hace 10 o 20 años, todos los días chequeando el periódico o chequeando la computadora para ver a cuánto amaneció el dólar, para ver cuánto han subido los precios, cuánto han subido las tasas de interés y una imposibilidad de planificar hacia adelante. Así que yo no tengo ninguna duda que los pros de la dolarización, incluso en un momento como el de crisis actual, los pros son más que los contras. Sobre el tema digital, sin lugar a dudas, yo creo que hemos hablado mucho en el mundo de la digitalización, pero la verdad, y del teletrabajo y todo esto, pero la verdad es que el mundo seguía siendo de mucha relación personal, a pesar de todo, ¿no? Yo diría que el nivel de uso de la tecnología digital, ya para el trabajo, para las relaciones comerciales, etcétera, era probablemente 1/10. No digo no digo para las redes sociales, la interacción amistosa y todo eso, pero digo para las relaciones de trabajo y comerciales, era tal vez 1/10. Ahora, obviamente, con la crisis que no podemos vernos de 1, hemos subido a 9, y luego yo creo que vamos a volver a 3. Es decir, por la crisis del coronavirus, todo el tema digital, teletrabajo, etcétera, etcétera, habrá subido de 1 a 3. Pero sí creo que vamos a bajar de 9 a 3 porque la gente quiere seguir teniendo relaciones humanas. La gente no quiere eternamente quedarse en la casa trabajando. La gente quiere salir a ver a otras personas, conversar con otros, chismear, encontrarse. Así que yo no tengo ninguna duda de que hay una mejora en el tema digital, pero la gente quiere seguir teniendo relaciones personales, pero evidentemente actividades como el sistema financiero, de hecho, tienen que caminar en el sentido de una mayor digitalización de las operaciones. Y por último, las decisiones del gobierno. Miren, con los pros y los contras que hay, creo que la creación del fondo humanitario es sana. Personalmente creo que cobrar un impuesto a las personas que más tienen sí es sensato y es necesario en la economía. Creo que lo que se está tratando de hacer, sino que hay que hacerlo más ágilmente, que es diferir impuestos, diferir aportes, apoyo crediticio, etcétera, es importante. Creo que el mecanismo de permitir que las empresas, con el apoyo de árbitros, mediadores, etcétera, negocien libremente con sus trabajadores y con sus proveedores y con sus acreedores, me parece que es una medida muy importante en este momento en el Ecuador. Entonces yo diría que a grosso modo el gobierno ha ido muy despacio, pero en los últimos tiempos ha ido acelerando un poco las cosas. Pero queda un factor que es fundamental y del que voy a hablar inmediatamente, que es el tema del apoyo internacional. Así que, si les parece, pongamos otra vez el PowerPoint y vamos a hablar de ese tema.
La siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos del apoyo internacional, en realidad alguien lo dijo, la palabra apoyo no es tan la palabra apoyo, es créditos internacionales. Nosotros no podemos ya acceder al sistema financiero internacional por una sencilla razón, el riesgo país que está ahí. Ven ustedes el día de ayer, ahí le cambié la cifra, esto era una publicación de Asobanca de marzo, pero le mantuve para que veamos un poco los demás países. El Ecuador ayer estaba en 5.600 puntos de riesgo país, ya da igual que sea 5.000, 6.000, 4.000 o 3.000. El mensaje de esto es, el Ecuador no le vamos a prestar un centavo del sistema financiero internacional. Simplemente para tener un poco de envidia, quiero recordarles que en el caso del Perú, Perú emitió la semana pasada 3.000 millones o algo así, 3.000 millones en el mercado internacional a 10 años plazo al 2,5%. ¡Qué envidia! Pero esa es la diferencia entre tener una economía, macroeconomía que se maneja bien y una macroeconomía que se maneja mal. 3.000 millones a 10 años al 2,5%. El Ecuador simplemente no puede emitir porque nadie nos prestaría en este momento. Más bien lo que estamos haciendo es tratar de renegociar con el mercado financiero internacional los bonos que tiene el Ecuador, que son alrededor de 17.000 millones de dólares. Hay gente que dice, pero qué mala negociación, pagamos 300 millones de capital el mes pasado. ¿Cómo es eso? Bueno, es que el Ecuador, y yo creo que con razón, ha escogido la estrategia de negociar, de ir y decir, a ver, yo le tenía a usted que pagar 300 de capital y 200 de intereses. No le pago los intereses y más bien le pido a usted que difiera cualquier cobro hasta el mes de agosto. Me tiene que cobrar 800 millones hasta agosto. No le voy a pagar. Deme la posibilidad de negociar hasta agosto sin pagarle los 800 de intereses y tratemos, mientras tanto, de negociar para ver cómo manejamos el futuro. Yo creo que esa es la actitud razonable. Peor, ustedes que están en sector financiero cooperativo saben perfectamente que la mejor actitud es sentarse, negociar y decir, a ver, te voy a pagar una parte, difiramos el resto, pero sobre todo lo que necesita el Ecuador es encontrar que le den un adicional. Pero no es el sistema financiero que nos va a dar ese adicional, sino la China, Estados Unidos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera. Por favor, la siguiente lámina. ¿Por qué tenemos que diferir los pagos? Porque este año el total de deuda pública y, externa e interna, la deuda interna es la que está en la parte de arriba en amarillo y en café medio amarillo, es la deuda interna, son los vencimientos que hay en los próximos años. Este año teníamos vencimientos de 9.000 millones de dólares que ven ustedes arriba, equivale al 31% de los ingresos del presupuesto del Estado. El año próximo son 6.000, el año siguiente otra vez 9.000, 8.000, 8.000, 7.000, 7.000. Es decir, esos montos tenemos que encontrar la manera de una buena parte de eso empujarle hacia el futuro y eso es la parte de la negociación que está intentando tener el gobierno ecuatoriano. Por favor, la siguiente. ¿Qué es lo que necesitamos de este año? Necesitamos lo que estaba previsto en presupuesto inicial. Hablo de deuda externa, de apoyo externo. 3.000 millones. Bonos que no se emitirán, menos 1.000. Ahorro en intereses, 1.500. Nuevos aportes ya previstos, 3.000 y necesitamos nuevos aportes por 3.500 millones. Con eso acabaríamos recibiendo del exterior, en lugar de 3 que estaba previsto a inicio del año, estaríamos recibiendo 10.000, es decir, los 7.000 millones adicionales que les señalaba, ¿no? ¿De dónde va a salir esto? Bueno, lo previsto inicialmente en el presupuesto era básicamente Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera. El ahorro de intereses es esta negociación que les digo con el sistema financiero internacional, que yo creo que se va a lograr. Nuevos aportes que ya están previstos y que ojalá es muy importante, ojo, para la economía y en particular para el sistema financiero, unos 3.000 millones que llegarían entre abril y mayo y tal vez principios de junio, que vendrían en parte de la China, en parte de los organismos multilaterales, por ahí hay alrededor de 3.000. Es muy importante ese ingreso, si no se da, la economía se va a empezar a ahogar, obviamente, los 3.000 son fundamentales, y nuevos aportes que hay que conseguir de alrededor de 3.000, 3.500 millones, eso vendría para el segundo semestre. Y no está todavía muy claro de dónde vienen, pero tienen que venir de alguna parte. Y yo tengo la confianza que acabará habiendo apoyo del gobierno americano y de otras instituciones para conseguir. Pero ojo, ese es el objetivo que necesitamos en este año
conseguir 10,000, de los cuales son 7,000 adicionales a lo que estaba previsto inicialmente, ¿no? Entonces ahí se necesita una buena estrategia de negociación y una buena, digamos así, estrategia política del gobierno. Creo que hay una lámina más sobre este tema. Por favor, la siguiente, veamos. No, volvamos a la anterior, por favor. Volvamos a la anterior. Bien, entonces me paro ahí un momentito, ya vamos a ver, como ustedes vieron en la lámina siguiente, vamos a hablar del sistema financiero de ustedes, pero me paro un momentito ahí para hablar de lo que el Ecuador puede hacer, del apoyo externo, que en realidad no es apoyo, es financiamiento externo, que sería, alguien lo preguntaba antes, en condiciones probablemente una buena parte entre 20 y 30 años, con tasas del orden de 2, 3%. Eso sería un poco lo que el Ecuador podría conseguir de apoyo internacional, o en ciertos casos, como el caso de la China, tasas hasta el 7%, los organismos internacionales 2%. Yo diría que tal vez el promedio acabe siendo alrededor de 15 años y alrededor probablemente del 5%. Bueno, vamos a preguntas si hay sobre este tema. Y luego vamos al sistema financiero y a la economía real, digamos así. Y Pablo Lucio, por favor, nos comentan que por qué su relación del sector financiero, usted comentó que es medianamente afectado. Si al momento tenemos paralizados sectores de la construcción, transporte y todos los sectores comerciales, y por ende eso golpea bastante. Por otro lado, también nos preguntan si la flexibilización laboral es una buena receta para la economía del país. De igual forma, la relación comercial con países como Perú, Colombia, al considerar su moneda y al considerar la estructura económica de Perú, afectaría a nuestro país. ¿Qué opina también de que la Junta Política Regulatoria sea quien regule las tasas de interés? Esas son las preguntas hasta el momento. A ver, sí. Bueno, no lo puse yo, esto es una lámina de Multiplica de la consultora, pero estoy de acuerdo con esa lámina. Usted dice, ¿por qué le pone medianamente afectado al sistema financiero si tiene problemas? Bueno, porque creo que el sistema financiero no está en la situación de la construcción que está paralizada, del sector floricultor que está paralizado, del sector turismo que está paralizado, del sector venta de autos que está paralizado. Obviamente, todo eso les impacta a ustedes, pero sí creo que es justo ponerle a esos 4 o 5 sectores que están simplemente cerrados como los más afectados y a ustedes ponerles como medianos. Me parece que sí hay una diferencia entre el sistema financiero y esos sectores que están simplemente paralizados. La flexibilidad laboral, sí, yo creo que ese es lo necesario en este momento. Miren, ¿alguien quiere despedir trabajadores de mala gente? No. Las empresas, si necesitan hacer ajustes laborales, la sobrevivencia de las empresas es obviamente fundamental para sus dueños, pero también es fundamental para los trabajadores, porque si la empresa quiebra, la gente no solo pierde el empleo hoy, sino también pierde el empleo para el futuro, porque esa empresa ya no hay. Entonces, encontrar mecanismos en cada caso entre trabajadores y empresas a mí me parece fundamental. ¿Y quién puede decidir eso? Los únicos que pueden decidir son los propios de la empresa, ¿no? Si la empresa está mejor, no hace falta negociar. Si la empresa está muy mal, hay que negociar más. Si está medianamente, hay que negociar menos o intermedio, perdón. Entonces, me parece que los únicos que pueden negociar son los propios actores de la empresa. Por eso se dice dos cosas que me parecen muy importantes en la propuesta de ley que tiende a esa negociación libre. Hay dos cosas importantes. Uno, la empresa tiene que ser transparente y mostrar la realidad para negociar con su gente y con sus acreedores también, mostrar su realidad. Si alguien está engañando, si presenta cifras falsas, tiene sanciones muy graves, y es lógico. Entonces yo tengo que ir con la realidad donde mi gente y decirle, vea, esto es lo que estamos viviendo. No vendo nada, vendo 20% menos, vendo 80% menos. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son mis proyecciones reales? Y la segunda opción que abre la ley es, la propuesta de ley, es la posibilidad de que haya árbitros, mediadores que apoyen en esa negociación. Teniendo en cuenta las dos cosas, la transparencia y el apoyo, a mí me parece que sin duda la negociación entre las partes es la mejor solución posible. Tercero, obviamente, con las devaluaciones que ha habido en Perú y en Colombia, sobre todo en Colombia más que en Perú, se complica la relación comercial.
pero siempre hay que pensar que cerrarse al mundo es lo peor que podemos hacer. Es lo peor que podemos hacer. Hay que mantener flexibilidad de las relaciones, porque como decía al principio, el intercambio es la base de la economía. Y por último, yo creo que el tema de tasas de interés, a ver, en general, yo creo que lo peor que podríamos hacer hoy en el Ecuador es tratar de echarle mano al sistema financiero para de manera obligatoria tratar de resolver los problemas de la economía. Es decir, como algunos hablan, decir, vamos de manera obligatoria a bajar las tasas de interés a la mitad, por decir algo. Me parece que sería gravísimo, un gran error. O decir, el sistema financiero tiene que dar créditos obligatorios a tales y tales y tales sectores. Me parece que sería gravísimo. Yo creo que en estas circunstancias, ya voy a hablar del sistema financiero, pero lo importante es dejar que el sistema financiero pueda negociar con inteligencia, con prudencia, con sentido de economía. Ya voy a hablar por qué. Con sus deudores, pero no imponerle cosas desde afuera diciendo, como la banca tiene liquidez y una serie de cosas, o perdón, el sistema financiero tiene liquidez y una serie de fortalezas, caigámosle. Eso es una cosa gravísima. Y la otra cosa muy grave que podría suceder en el Ecuador, no va a suceder, pero se habla, es la posibilidad, por ejemplo, de que el Banco Central tome la liquidez que tiene y la coja para ayudar al funcionamiento de la economía. Esa liquidez es del sistema financiero, esa liquidez es de los depositantes del sistema financiero. Así que esa idea hay que olvidarse completamente. No puede el Banco Central tomarse esa liquidez que es del sistema financiero. ¿Por qué? Porque el sistema financiero la va a necesitar y es suya y de sus depositantes. Entonces, coger ese dinero para otro tipo de fines de la economía sería un enorme error. Se habla de eso y todos tenemos que estar claros de que hay que luchar en contra de ese tipo de ideas. Entonces, sigo adelante. Por favor, en PowerPoint, volvamos. Volvamos al PowerPoint y listo. La siguiente lámina, por favor. Bien, aquí vemos en el lado izquierdo hasta marzo el sistema bancario, a la derecha hasta febrero. No he encontrado cifras comparables del sistema cooperativo, pero Marín ya mencionó algo antes. Ven ustedes que el sistema bancario, la liquidez, digamos los depósitos más bien, venían creciendo alrededor del 9%. En marzo cayeron del 9% al 6%. En el sistema cooperativo venían creciendo al 18%. Estoy seguro que habrá caído al 13 o 14%. La siguiente lámina, lo mismo sucede con el crédito. La banca venía creciendo al 10%, cayó al 8%, por ahí, 8 y pico. El sistema cooperativo venía creciendo al 15%, yo imagino que habrá caído al 12, 13%. Todavía son niveles razonables, pero hay que ser muy cuidadosos. La tasa de crecimiento de los depósitos y del crédito, el nivel va a ir evidentemente cayendo. Ese es un tema muy importante. Y ahí yo creo que está el rol complicado del sistema financiero, es decir, el rol complicado de ustedes. Ustedes tienen que medir la liquidez, ustedes tienen que cuidar la solvencia y el riesgo, pero también ustedes tienen que ser cuidadosos con sus clientes. Porque si el cliente le va peor, ese cliente acaba rebotando donde ustedes, porque no les puede pagar. Entonces también hay que encontrar liquidez, solvencia y riesgo, pero también apoyo, porque ese apoyo al final revierte al propio sistema financiero positivamente. Y si no hay ese apoyo, le revierte negativamente. Es una cosa que ese rebote siempre hay que pensarlo. Y el otro rebote que hay que pensar, y hay que recordar, es muy importante, que el sistema financiero es un creador de dinero, un creador de liquidez, a través del mecanismo de depósitos, crédito, depósitos, crédito. El sistema financiero recibe un depósito y hace un préstamo en base a ese depósito. Y ese nuevo crédito genera un nuevo depósito, que a su vez genera un nuevo depósito, un nuevo crédito, etcétera. Es la multiplicación del dinero. Y si el sistema financiero, por cuidar la liquidez y la solvencia, exagera en el freno del crédito, que se va a frenar de hecho, pero digo, exagera en el freno, el resultado es que ya no se da esa multiplicación de dinero y por ende
se acaba afectando los propios depósitos y liquidez del sistema. Entonces, ese es un equilibrio que no es fácil de mantener y que cada uno tiene que mirarlo de la manera más sensata posible, pero siempre hay que pensar en eso. El único sector de la economía donde hay un rebote muy fuerte de lo que uno hace, sea positivo o negativamente, es el sistema financiero, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema estratégico que es fundamental de pensar en cada institución cómo manejarlo. Próxima lámina, por favor. Mencionaba el tema de la liquidez en el Banco Central. La reserva, bueno, hace unos días estaba alrededor de 2.000 millones de dólares. La cifra hoy de mañana era 2.600, 2.800, algo así. Pero es normal. Es comprensible porque el gobierno en esta época recibe impuestos y una serie de cosas, de todavía un poco más de dinero en el Banco Central, pero recordemos que en definitiva, como ven ustedes arriba, ¿cuántos meses de importaciones se cubre con esto? Actualmente se cubre apenas un mes y medio de importaciones, cuando la norma razonable en una economía es cubrir entre 4 y 6 meses de importaciones. Es decir, nuestra reserva es bajísima, pero además esta reserva es puramente del sistema financiero. Siguiente lámina, por favor. Aquí hay unas proyecciones de la consultora Multiplica sobre todo sobre el tema del dinero, justamente. Me pareció importante de ponerles para que ustedes vean. Ven ustedes, tercera línea, dice la liquidez monetaria, es decir, M2, es decir, depósitos, ahorros, pólizas, etcétera, caería este año menos 8%. Es decir, habría 8% menos liquidez en la economía. Si ustedes ven un poquito más abajo, en las líneas 6, dice crédito doméstico, caería 5%. Es un tema de una visión macro. Yo diría que si se llega a ese menos 8 de la liquidez y el menos 5 del crédito, sería razonable dadas las circunstancias que vivimos. El punto peligroso, ya peligroso para la economía y para el sistema financiero, generalmente está por experiencia, digamos, de las crisis internacionales, está entre menos 15 y pico, menos 15, menos 20. Si caemos menos 8 y menos 5, creo que sería razonable dada la crisis. Pero ojo, eso implica también que a nivel de cada institución se manejen las cosas de manera razonable para no pasarse demasiado de esos parámetros que, aunque sean negativos, son manejables. Por favor, la siguiente lámina. Voy a pasar un par de láminas más por el tiempo y luego pasamos a una última ronda de conversación con ustedes. Bueno, siempre quiero recordarle este cuadrito que a mí me parece muy importante. En naranja están los bancos, en azul están las cooperativas. Hace 10 años la parte azul casi no hubiera aparecido un poquito, digamos. Ahora la parte azul ocupa ya una parte importante de este cuadro. Eso muestra el progreso de las cooperativas, que es muy valioso, pero también muestra, y les he dicho algunas veces y me permito insistir porque me parece fundamental, con el éxito viene la responsabilidad. Si uno es chiquito, no pesa mucho, bueno, si uno hace bien o mal las cosas, al final le afecta a uno, pero no afecta al conjunto. Pero si uno ya tiene el éxito que ustedes tienen, se vuelve más responsable. Hay que hacer las cosas mejor. Hay que ser más transparente. Hay que ser más eficiente, etc. Entonces yo creo que el éxito que se ve aquí viene con responsabilidad. Eso nunca hay que olvidarlo. Siguiente lámina, por favor. Bueno, esta lámina hay muchas cosas, pero no voy a entrar en el detalle, solo voy a mencionar lo que está en rojo al medio. Dice el gobierno navega hasta el 2021, incluyendo mantener la dolarización. Yo creo que el objetivo hoy del gobierno no es hacer las grandes reformas que requiere el Ecuador, sino hacer las cosas necesarias para navegar hasta el 2021, haciendo algunas cosas que son importantes, como por ejemplo la negociación libre laboral que mencionamos hace un momento, e incluyendo, como digo, mantener la dolarización. Creo que ni políticamente, ni económicamente, ni socialmente tiene sentido dejar la dolarización, y yo creo que eso va a suceder, la dolarización se va a mantener. Tampoco hay que hacer barbaridades para afectarla, ¿no? Como decía hace un momento, por ejemplo,
afectar a las reservas del sistema financiero en el Banco Central, eso es grave, y va en contra de la dolarización, o querer, como algunos mencionan, querer emitir algún tipo de bono para pagarle a la gente, ya no en dólares, sino en pagarle en bonos del gobierno, los sueldos, eso sería muy peligroso para la dolarización. Yo no creo que vayan a suceder esas cosas, por eso digo, creo que vamos a transitar con la dolarización hacia adelante, ¿no? Y yo creo que la dolarización acaba de cumplir 20 años y cumplirá otros 20. Por favor, la siguiente lámina. La siguiente lámina pues nos muestra la inflación en el Ecuador en los últimos, ya desde hace casi 10 años, pero ven ustedes que al final, los últimos 6, 8 meses, hemos estado casi todo el tiempo con inflación negativa y no tengo ninguna duda de que vamos a seguir con inflación negativa, es decir, los precios van a seguir bajando en el Ecuador. Y por último, la última lámina que he puesto aquí, por favor, es nuevamente tomado de Multiplica, podía haber tomado otras fuentes, sino que Multiplica hace un análisis bastante completo, me parece interesante. Habla de una caída del Producto Interno del PIB, ven ustedes, del 7,6%, hay gente que habla del 2, 3%, hay gente que habla del 10%, yo creo que las proyecciones razonables están entre 5, 6, 7%, por ahí es lo que va a caer la economía, que obviamente es bastante, pero recuerden al inicio, hablamos del 3 o 4% en los Estados Unidos, del 3% en el mundo, etcétera. Entonces, yo creo que sin lugar a dudas, vamos a tener ese tipo de caída alrededor del 6-7%. Ven ustedes que las importaciones caerían 12%, el consumo del gobierno, es decir, el gasto corriente del gobierno, ven ustedes un poquito más abajo, a la mitad, dice menos 4,8%, el gobierno gastaría 5% menos en gasto corriente. El consumo privado, que es tan importante para la economía, caería 10%, claro. La gente actualmente no puede gastar fuera de los alimentos, las medicinas, ¿en qué más se puede gastar? En nada. Y cuando la economía se recupere, la gente va a ser prudente en el gasto, va a decir, caramba, yo tengo que cuidar mi plata, además me costó la crisis, entonces tengo que recuperar mis ahorros, tengo que ser prudente, es decir, muchas cosas se van a mover lentamente en la economía ecuatoriana. La inversión va a caer en 7% y las exportaciones, incluyendo el petróleo, en alrededor del 20%, eso nos da una caída de la economía de 6, 7, 8%. Pero quiero recordarles que si le expresamos en dólares, la caída de la economía en el año 99 fue del 32% en dólares. La caída en volumen, digamos, fue alrededor de esto mismo, 6-7%, pero la caída en dólares fue del 32%. Aquí estamos hablando de una caída en dólares del 6-7-8%, muy diferente de la caída que se dio en el año 99. Y luego creo que yo cometí un error de no agregar una lámina que tenía por ahí, bueno, pero no importa, la comento, que es la lámina del Ministerio de Finanzas haciendo proyecciones hacia el futuro, y el Ministerio de Finanzas dice, o el gobierno dice en sus proyecciones, la economía va a caer esto más o menos alrededor del 6-7%, el año próximo se recuperará 3%, 4%, el año siguiente, en el 2021, alrededor del 2%, es decir, este año caemos 6 o 7 y los 2 años siguientes nos recuperamos 4 y 2, es decir, recién en el año 2021 estaríamos recuperando el 6% que caímos este año. Yo creo que eso razonablemente es un poco lo que va a suceder en la economía ecuatoriana, razonablemente, que es esta W con la alita de la derecha un poco más lenta en subir, y estaremos ya recuperándonos el año próximo, probablemente desde finales de este año, pero una recuperación completa se dará hacia el año 2022. Así que esas son las últimas láminas que quería compartir, y vayamos a una última ronda de preguntas para mantenernos dentro del tiempo que teníamos para esta presentación. Por favor, Angélica, las preguntas. Sí, Pablo Lucio, nos preguntan, el dinero que ingresa como apoyo económico, ¿el gobierno en qué debería invertirlo? ¿Es posible fijar un techo a las tasas de interés pasivas y activas? La prudencia de que se aplacen los pagos de crédito para las cooperativas, ¿se puede generar en todas? ¿Cómo se podría haber generado esto? Y la otra que nos preguntan es que si se debería ampliar
el plazo de prórroga que se dieron en los pagos de crédito de 90 días, considerando que obviamente regresábamos en agosto, pero ahora no tenemos una fecha en la cual podemos regresar. Entonces, en esas son las preguntas y tenemos otra más. ¿Cuándo estima usted que la economía ecuatoriana podría iniciar su recuperación? Estas son las preguntas. Empiezo por lo último, es muy difícil, no somos adivinos. El gobierno va a tratar ya a partir de la próxima semana y de mayo de poco a poco dejar que la gente empiece a moverse. Bueno, de hecho la gente en muchos casos ha empezado ya a moverse y hay que ser muy cuidadosos con eso porque si lo hacemos mal va a haber un fuerte impacto del coronavirus y vamos a tener que volver otra vez a las casas. Pero digamos, a partir de mayo va a empezar a moverse lentamente, primero los negocios chiquitos, algún tipo de negocios, luego ir ampliando poco a poco. La educación está previsto que probablemente en el ciclo cierra, que es en el mes de septiembre, ya se vuelva a clases presenciales, pero con cuidados, tal vez turnándose. Un día unos van, otros días van otros y siguen tomando clases virtuales, saltando un día. En fin, hay que ver, pero yo diría que hacia septiembre. Entonces yo diría que la reapertura casi razonable, bueno, una de las últimas cosas en abrirse serán los viajes interprovinciales, porque no todas las provincias tienen el mismo nivel de contacto y de contagio, entonces tiene que abrirse muy lentamente el transporte interprovincial, pero yo diría que probablemente hacia septiembre ya estaríamos en una situación más normal y ahí nos va a venir, probablemente ahí por agosto, septiembre, octubre, nos va a venir el nuevo impacto del coronavirus y es inevitable, acaba de suceder en la China, acaba de suceder en Singapur, en otros lados, es inevitable, vendrá por esa época, entonces tenemos que volvernos a cuidar, pero digamos, las actividades se van a ir recuperando lentamente desde mayo, con más fuerza desde septiembre, pero como les decía, recuperar el nivel de la economía anterior no se va a dar antes del año 2021, ¿no? Entonces, la pregunta es eso, depende de qué hablamos. Hablar de recuperarnos de lo que estamos encerrados, ya mismo nos empezamos a recuperar, pero recuperar el nivel de la economía va a tomar al año 2021-2022, ¿no? Luego hay esta pregunta sobre el dinero externo, que a dónde debería utilizarlo el gobierno. Mira, el gobierno tiene que utilizarlo en el gran costo que tiene el apoyo a las empresas y a las personas, ¿no? Entre el bono adicional, más los gastos de salud, más todo este apoyo, digamos, a las personas, estamos hablando fácilmente de 1.500 millones de dólares, fácilmente, y del apoyo a las empresas, diferimientos de créditos, nuevos créditos, diferimientos de impuestos y una serie de cosas, estamos hablando fácilmente de otros 4 o 5 mil millones. Entonces, el total ahí sale, ¿no? 1.500 más 4.500 da 6.000 millones más o menos, que es lo que el adicional que el gobierno tenía previsto recibir. Así que eso va a ir más o menos por ahí. Y luego las demás preguntas sobre el tope de tasa de interés, sobre la prudencia para aplazar pagos, etcétera, ampliar los plazos, etcétera. Y yo creo que es un tema de cada cooperativa. Me parecería muy peligroso una norma general que diga, usted todos tienen que aplazar, todos tienen que hacer esto, todos tienen que tener un tope. Yo creo que es una negociación de cada cooperativa con cada uno de sus clientes. Les digo algo que me parece que le mencioné el otro día a mi amigo Stalin Muñoz, que no sé si Stalin está ahí, entre tanta gente. Yo le decía, mira, a mí me sorprendió mucho que en la tarjeta de crédito que tengo con uno de los bancos, me aplazaron sin preguntarme. Yo no, la verdad, en este momento yo no necesitaba que me aplacen, capaz que en 2 meses lo necesito, hoy no necesito, y creo que responsablemente si no necesito, tengo que seguir pagando, porque si todos decidimos que necesitamos, entonces la economía se muere. Los que sí pueden tienen que seguir pagando y comprando lo que sí pueden. Yo no necesitaba que en esa tarjeta me aplacen, sin embargo, ya de oficio me aplazaron. Me pareció una decisión general que no tenía mucho sentido. Y tampoco yo iba, francamente, no exageremos, tampoco iba a llamar a decir, vea, ustedes me dicen que no pague, pero yo quiero absolutamente pagar. Tampoco exageremos, ¿no?
Entonces, me parece que es una negociación que hay que dejar a cada institución financiera con cada uno de sus clientes para encontrar la mejor solución. Igual que en el tema laboral, decía, tiene que haber una negociación de cada empresa con sus trabajadores. Aquí también me parece que tiene que haber una negociación de cada institución con cada uno de sus clientes. Termino, pues, les agradezco mucho por sus preguntas, por su presencia tan masiva. Veo 618 personas. No sabía que había tanta gente en las cooperativas, obviamente estoy bromeando, no sabía que había tanta gente en las cooperativas. Me alegro que haya sido esta reunión exitosa. No puede ser de otra manera el gran trabajo que hace Financop. Espero haberles sido útil. Y voy a terminar con una cosa que yo siempre creo que hay que recordar. Los ecuatorianos, el Ecuador siempre ha demostrado la capacidad de rebotar y de salir adelante de las crisis y de los problemas. Y yo no tengo duda de que esto también vamos a salir adelante, a ratos mejor, a ratos peor, a ratos mejor, tomando mejores decisiones o peores decisiones, pero al final, a nivel microeconómico, la energía y el trabajo de la gente hace que las cosas van saliendo adelante. Y entonces, por eso yo en general me uno más bien a las proyecciones más realistas o un poquito menos o menos pesimistas o un poco más optimistas sobre la economía ecuatoriana. Puedo estar equivocado, ojalá no esté, pero yo tiendo generalmente por esa capacidad de la gente en el Ecuador, yo siempre tiendo a pensar más positivamente que negativamente. Por supuesto, hay 1000 problemas, pero dentro de eso tiendo a pensar con más optimismo, pero cada uno tiene que poner lo suyo para que salgamos adelante. Así que, Angélica, 1000 gracias por tu apoyo. Marín, muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por su presencia. Espero haber sido en algo útil para todos. Muchas gracias, que tengan un muy buen día.